Hola, soy el profesor Sergio Luis Barroso Castillo. Hoy continuaremos con la unidad número 2 de Lógica 1, la cual se llama Ordena su pensamiento de manera coherente. En la clase anterior estuvimos trabajando con lo que eran las propiedades del concepto. Habíamos visto este tema, dejamos una actividad y en esta ocasión veremos el tema relaciones y operaciones entre conceptos, que sería nuestro tercer tema de esta unidad número 2. El tema lo podemos también encontrar, o el que vamos a ver, lo vamos a encontrar en nuestro blog. Como saben, el blog es sergioguas13.wordpress.com y ahí van a encontrar una publicación del tema que se llama Relaciones y operaciones entre conceptos, donde podrán descargar la lectura del libro, van a trabajar en esta clase y además podrán descargar la tarea que será nuestra tercera tarea de la unidad número 2. Eso lo vamos a ver al final, ya que veamos el tema. Ahorita lo que vamos a iniciar es el tema en sí, relaciones y operaciones entre conceptos. Si tienes el libro lo puedes iniciar, lo tenemos desde la página 64 a la 66. Bueno, primero vamos a iniciar con una pequeña lectura muy interesante que me gustaría que ustedes me acompañen en la lectura. Esta lectura se llama El limosnero. Hubo una vez un limosnero que estaba tendido a un lado de la calle. Vio a lo lejos al rey con su corona y capa. Le voy a pedir algo, de seguro me dará bastante, pensó el limosnero. Y cuando el rey pasó cerca le dijo: Su Majestad, ¿me podría por favor regalar una moneda? Aunque en su interior pensaba que el rey le iba a dar mucho. El rey le miró y le dijo: ¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy tu rey? El mendigo no supo qué responder a la pregunta y dijo: Pero Su Majestad, yo no tengo nada. El rey respondió: Algo debes de tener, busca. Entre su asombro y enojo, el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz. Pensó que el pan y la naranja eran mucho para darle. Así es que en medio de su enojo, tomó 5 granos de arroz y se los dio al rey. Complacido el rey, le dijo: ¿Ves como si tenías? Y le dio 5 monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces: Su Majestad, creo que acá tengo otras cosas. Pero el rey no hizo caso y dijo: Solamente lo que me has dado de corazón te puedo yo dar. Es fácil en esta historia reconocer cómo el rey representa a la existencia y el mendigo a nosotros. Notemos que el mendigo, incluso en su pobreza, es egoísta y no se desprende de lo que tiene aunque su rey se lo pida. Muchas veces la vida nos pide ser humildes, ser sinceros, honestos, dedicados a ayudar a los demás o no ser mentirosos, pero nos negamos a actuar así, pues creemos que no recibiremos nada a cambio, sin pensar en que ella nos devuelve el 1000%. No sé qué te pide la vida en este momento: confianza, sencillez, humildad, no lo sé. Solamente sé que por lo que des se te devolverá mucho más. Y recuerda, no darle solamente unos pocos granos, dale todo lo que tengas, pues sinceramente vale la pena. Bueno, esa historia obviamente trae tras de sí una moraleja o vamos a decir, una reflexión, ¿no? Entonces podemos ver que a grandes rasgos una persona pobre, al ver pasar a un rey, le pidió algo a cambio, le pidió al rey algo, que lo apoyara, y el rey le dijo: pues dame tú algo. Entonces esta persona, teniendo varias cosas, y el pobre, y obviamente no podía creer que quien estuviera pidiendo fuera el rey, y él decía: pues el que me tiene que dar es él, no yo a él, ¿no? Pero sin embargo, pues él se dio la tarea de darle algunas de las cosas que tenía. En este caso fueron 5 granitos de arroz. Y el rey le dijo: te doy 5 monedas, creo que eran de oro. Y el mendigo entonces dijo: no, ten, yo tengo más cosas. Pero el rey le dijo: te voy a dar lo que tú me diste de corazón y lo mismo te lo voy a regresar a ti. Entonces fue una historia. Y yo, más que nada, aunque están aquí estas preguntas, la actitud de observar la historia, obviamente es claro
que hubo una actitud de no voy a dar todo porque no me quiero quedar sin nada y él es el que me tiene que dar a mí, ¿no? ¿Sí? Y como dice, ¿qué relación entre dar y recibir? Bueno, pues yo siempre he pensado que el servicio hacia las personas es más importante que el que a uno le estén sirviendo, ¿no? Es un consejo que yo les doy, sobre todo porque es más importante, como les digo, ayudar a las personas. Creo que eso nos satisface más a que nos estén ayudando a nosotros, que también nos ayuda. Pero obviamente creo que hay una gran satisfacción en el que podemos ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Cómo se relaciona la pobreza y el egoísmo? Pues yo pienso que de alguna manera todas estas preguntas, que el pobre se siente que es importante, para él están obligados las personas muchas veces a tener que ayudarlo por esa condición. Yo siempre he pensado que la persona que no tiene manera de, o que está mal, pues que no, económicamente mal, la mejor manera que le puedes ayudar es dándole trabajo, dándole oportunidad de que gane su propio dinero para poder salir adelante, ¿no? Más allá de estarle dando una moneda y estarle dando este tipo de cosas, dándole este tipo de cosas, ¿no? A mí es algo muy personal que yo considero. A mí lo que me deja en sí esta historia, en realidad y al final, es que, y es una recomendación, no hay que guardarse lo que tenemos o lo que sabemos o lo que conocemos, lo que podemos hacer. Si nosotros podemos hacer más allá de lo que nos están pidiendo, aunque no vayamos a obtener nada a cambio, creo que eso es importante y eso nos puede definir como una persona, buena persona. Porque no estamos esperando dar algo, sino damos todo. Porque no está, y sin esperar, obviamente, nada a cambio, ¿no? Las satisfacciones y los logros se alcanzan siendo personas que buscamos superarnos, pero no a costa de los demás, sino para apoyar a los demás. Si tenemos esa capacidad, esas habilidades, yo creo que no hay que guardarlas, hay que compartirlas y hay que ayudar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Para mí creo que esto es lo más importante y es lo que no hizo en este caso la persona pobre, ¿no? Sino que se guardó cuando pudo haber dado todo. Sí, seguramente él, si él hubiera, en ese caso el rey le hubiera dado todo, él lo hubiera aceptado, ¿verdad? Entonces él debió haber hecho lo que le hubiera gustado que lo hicieran con él. Bueno, es al menos un punto de vista. Bueno, con respecto a esto, pues vamos a ir avanzando y por aquí vemos un ejemplo de un mapa conceptual, ¿no? Voy a leer aquí la definición. Lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, conceptos, juicios y especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento. Tendremos que las relaciones entre conceptos son como se muestra en el siguiente esquema conceptual. Y ya vemos, pues, en este esquema, en este mapa conceptual, pues vemos unos globitos que dice sujeto, lógica, ciencia, predicado. Por abajo dice formas del pensamiento, métodos. Y notamos que tienen como unas flechitas que apuntan o que nos dicen que por ahí va, vamos a decir, este mapa, ¿no? Este mapa tipo mapa conceptual, ¿no? Podemos decir que es un mapa conceptual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los globitos son conceptos. Ahora, ¿qué significan estas líneas? Pues más o menos es como el cómo se debe de leer o cómo se debe de interpretar el mapa, ¿no? Es como el que nos está diciendo las líneas hacia dónde tenemos que leer para comprender, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en este ejemplo, es la definición de lógica, sí, pero está interpretada en un mapa conceptual. También van a encontrar que hay unas líneas con palabras entre medio. A eso se le llama conectores. Muchas veces en los mapas conceptuales nos equivocamos y ponemos definiciones completas, ¿no? Cuando lo que tenemos que poner es conceptos y entre conceptos poner líneas con conectores para darle sentido al mapa, ¿no? Si yo leo de aquí, dice lógica es la ciencia que estudia formas del pensamiento como los conceptos, los juicios y los razonamientos. Y los conectores nos ayudan a darle sentido al mapa conceptual. Entonces, un consejo que yo les doy cuando empiezan, cuando estén trabajando mapas conceptuales, primero que sean conceptos, ¿sí? No definiciones. Conceptos, los globitos, que ahí vayan los conceptos. Mientras que la unión entre un concepto y otro lleve siempre un conector para que tenga sentido el mapa, ¿no? Y por eso nos pone aquí el libro esta parte. Ahora, el tema principal de esta tercera clase de la unidad 2 es precisamente los predicables, ¿no? Vamos a leer un poco.
En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llaman predicables, a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie y la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros suelen ser llamados predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Nosotros vamos a trabajar principalmente con los predicables esenciales. Vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Para poder entender la definición de lo que son los predicables, ¿sí? Y los predicables esenciales, como dice en la escritura, son género, especie y diferencia específica. Cuando nosotros estamos observando nuestra realidad a través de nuestros sentidos, empezamos a clasificar o separar las cosas para poder interpretarlas o buscar las relaciones que tienen una cosa con la otra. Entonces, los predicables esenciales nos pueden ayudar a ejemplificar precisamente cómo podemos relacionar algunos conceptos con su especie o con su género y cuáles son sus diferencias específicas, hablando específicamente, como les decía, de los predicables esenciales, que es el tema que en sí vamos a enfocarnos el día de hoy. Bueno, primero leemos las definiciones. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. O sea, el género es lo que abarca todas esas especies que forman parte o que tienen algo en común, ¿no? Si aquí abajo observamos, vemos como género la palabra mueble. Y sabemos que dentro del género mueble, pues su característica es que se utilizan, por ejemplo, para dormir, para sentarse, muchas de ese tipo de cosas. Esos son los tipos, vamos a decir, de muebles: la silla, las camas, los roperos, ¿no? Las mecedoras, todo eso forman parte de la especie del género mueble, ¿sí? Entonces, todos tienen en común que son muebles. La silla es un mueble, la cama es un mueble, el ropero es un mueble. Esas especies forman parte del género mueble, que es lo que estamos tratando de comprender, ¿sí? Pero el género en sí es mueble. Ahora, la especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase, o más bien al mismo género. Silla, cama y ropero pertenecen al mismo género. También se le puede decir a la misma clase, ¿no? Entonces, eso tiene su característica especial. Todas estas especies pertenecen al género mueble. Del lado derecho podemos encontrar lo que son las diferencias específicas. Es un concepto cuya nota esencial distingue la especie de un mismo género. O sea, dentro de las especies que pertenecen a un mismo género, en este caso dentro de la silla, la cama y el ropero que pertenecen al género muebles o mueble, tiene sus propias características o diferencias. Por ejemplo, la silla sirve para sentarse, la cama para dormir y el ropero para guardar ropa, ¿sí? Entonces, podemos englobar una serie de ejemplos. Por ejemplo, el género humano, ¿sí? Tenemos dos especies, ¿verdad? El hombre y la mujer. El hombre con sus características, su órgano reproductor masculino, mientras que la mujer su órgano reproductor femenino. El hombre por ser el desarrollo, su diferencia específica por tener desarrollo muscular más prominente, y la mujer por tener un desarrollo muscular menos prominente. Son diferencias específicas, ¿sí? Entonces, podemos entender que el género es lo que agrupa a todas las especies, y las diferencias específicas vienen siendo entonces la diferencia que hay entre cada una de las especies. Por ejemplo, el género animal. Tenemos las especies marinas y las aves, ¿sí? Las especies marinas se caracterizan por vivir en el agua, en el mar, y las aves por tener alas, y algunas o la mayoría vuela, por decir así, que son sus diferencias, ¿no? Entonces, sí hay muchos ejemplos que podemos encontrar, sobre todo cuando queremos comprender lo que son los predicables esenciales, ¿no? Para acá voy a irme directamente a los ejemplos. Los predicables no esenciales están ahí, los pueden leer, pero me voy a enfocar más en esto porque la tarea en realidad va a ser sobre los predicables esenciales, ¿sí? En los predicables no esenciales está la propiedad y el accidente, ¿no? Eso lo pueden leer como parte del conocimiento que puedan adquirir a través de esta clase, pero lo importante, lo que quiero que se centren, es cómo podemos trabajar con los predicables esenciales: género, especie y diferencia específica. Y bueno, en esta parte
podemos tener un ejemplo en el primer punto, donde nos dice, bueno, dinos a qué clase, o a qué grupo o a qué género pertenece, ¿no? Pues el maíz, el arroz, el trigo, el mijo, el centeno, la avena. ¿Sí? Si nosotros podemos englobar todas esas especies que tienen sus características especiales o sus diferencias específicas, pero nos están pidiendo el género, pues pertenecen a los granos. O también podemos entrar en el género de los cereales. Acá abajo tenemos, ¿sí?, la nutria, la ballena, la foca, el delfín, la morsa y los manatís, ¿sí? Esto podríamos decir que pertenece al género de los animales marinos, ¿verdad? Y así pueden ver esos 3 ejemplos más que me gustaría que los hicieran como práctica nada más. ¿Para qué? Para entender el tema de los predicables esenciales, o sea, el género, la especie y la diferencia específica. ¿De acuerdo? Bueno, pues de aquí va a salir la tarea para esta semana, que sería la evidencia número 6. Si ustedes, como les decía hace un momento, van al blog, además de encontrar la lectura en la que estamos viendo, también van a encontrar la tarea. Le van a dar clic a la tarea y se les va a abrir ya la tarea con la hoja de presentación para que le pongas el nombre, el grupo, ¿sí? Y bueno, tengo aquí el ejemplo de género, especie y diferencia específica, en este caso de mueble. Entonces yo les puse por aquí 3, vamos a decir, ejemplos que les pido para que me definen un género, las 3 especies y sus diferencias específicas. ¿De acuerdo? Son 3 ejercicios donde quiero que me den el género, las especies y su diferencia específica. ¿Verdad? Esta actividad la van a subir como evidencia número 6, ¿de acuerdo? Cuando me la vayan a enviar. Es importante que tomen en cuenta esa parte para que me la envíen como evidencia número 6. Ahora, esa actividad también, ya que la terminen, ya que me la envíen primero al blog, que es lo más importante, primero envíenme al blog porque ahí la reviso, se van a ir en este caso al curso de lógica que tienen en Moodle, y ahí en el curso de lógica, en el apartado o en la semana número 7, ahí van a subir, donde dice cartografía conceptual, ahí van a subir este ejercicio. Les recuerdo, primero es el blog, porque ahí es donde lo reviso. Ya que me envíen el trabajo y ya que lo tenga yo, entonces sí se van al Moodle y lo suben en la semana número 7 de lógica. Eso no hay que olvidarlo, es muy importante. ¿De acuerdo? Por último, es importante decirles que la asistencia, como saben, la asistencia de esta semana se va a tomar como lo hicimos la semana pasada. Como sabemos, estamos atendiendo los grupos en línea y presenciales. Entonces, si te tocó estar en la clase en línea, por aquí, el día 18 de octubre, será donde te voy a poner la asistencia, que es lunes. Tú te puedes poner la asistencia. Esta clase se sube para el día 18 de octubre. Entonces, para ponerte tú la asistencia, como sabes, te tienes que ir a asistencia, ¿sí? Te vas a registrar tu asistencia, le vas a poner en este caso el grupo al que perteneces, el número del alumno que eres de ese grupo. Voy a tomar como ejemplo a Aguilar García, le doy clic al botón después abro la asistencia, después vuelvo a elegir el grupo al que pertenezco, el nombre ya aparece de la alumna, elijo la unidad que es la unidad 2 y elijo la fecha que es 18 de octubre. Esa fecha tienen que elegir y le dan a enviar. Miren, esta clase es importante que tomen en cuenta que la clase la tienen que ver, la clase en línea tiene que verse y comentarse o verse y mandar la asistencia el día 18 de octubre. Así es. Entonces, es importante que por favor tomen en cuenta eso. Que tomen en cuenta eso, por favor, para que manden su asistencia por el blog el 18 más tardar. Ya el 19 ya no lo tomo en cuenta. Ahora, si hacen comentarios por YouTube, se van a mi canal, buscan la clase número 7, la buscan, se van a caja de comentarios, ponen un breve comentario, el nombre completo y yo les voy a poner la asistencia. Pero tiene que ser el día de la clase, el día 18. O si lo hacen en mi cuenta de Facebook, donde subo también el video, de igual manera en la caja de comentarios ponen el comentario, el nombre completo y lo suben. Y así sería más o menos el trabajo de esta semana. Pues eso sería todo. Bueno, cualquier comentario o los que nos pueda ayudar, pueden checar mi correo sergiobarraza@uas.edu.mx.
De igual manera, les agradezco mucho su presencia. Soy el profesor Sergio Liberaza Castillo. Hasta pronto.